Tengan todos un buen día. Les saluda cordialmente María Mercedes. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante bonito e interesante, ya que es una de las ramas más importantes de la comunicación que gozamos hoy en día, y esto ha venido desde la antigüedad. Muy bien, esta es la concepción de los límites de la morfología como estudio de la estructura interna de las palabras. Para llegar al término morfología, antes debemos de tener un claro concepto acerca de qué es la gramática, ya que ésta comprende de la misma. La gramática es el conjunto de reglas del lenguaje que regulan el uso de una lengua determinada, tanto como la composición y organización sintáctica de las oraciones. También se denomina gramática a la ciencia que se dedica al estudio general de estos elementos. El término proviene del griego grammatike o arte de las letras. Muy bien, ahora sí podemos entrar a lo que es la morfología. La morfología es la disposición, la distribución o la forma de algo en el sector de la gramática que se consagra al estudio de la estructura de los términos y de sus componentes. Se le conoce como morfología lingüística. Sus especialistas investigan la conformación interna de las palabras. Asimismo, podemos decir que la palabra morfología está compuesta por dos: morf, que es forma, y la segunda, ología, que es la rama del conocimiento. Y podemos crear un concepto como la rama del conocimiento concerniente a las formas, o también el estudio de la forma. Esta palabra generalmente se atribuye al poeta, novelista, dramaturgo y filósofo alemán Johann Wolfgang entre los años 1749 y 1832, quien acuñó a sus principios del siglo XIX en el ámbito de la biología, ya que es válido recalcar que la morfología no solamente se utiliza para el ámbito lingüístico, sino también, como ya lo decían con anterioridad, a la biología. En la lingüística, la morfología estudia el sistema mental involucrado en la formación de las palabras. Creo que eso ya lo tenemos muy claro. Muy bien, como cuarto punto tenemos cuál es la composición de un análisis morfológico y qué es un análisis morfológico. En un análisis morfológico se compone por la unidad mínima que se puede aislar. Esta recibe el nombre de morfema. Se trata de la unidad más pequeña que dispone de significado. Un lexema, por otro lado, es la unidad mínima que, pese a no contar con morfemas gramaticales, tiene significado léxico. A continuación, se presentarán dos ejemplos de análisis morfológicos. El oso camina. Él es artículo masculino singular. Oso, un sustantivo masculino y singular. Blanco como adjetivo masculino singular. Y camina, verbo caminar en tercera persona del singular presente indicativo. Tu coche es mejor que el mío. Tú, determinante posesivo. Coche, sustantivo común, masculino singular. Es, verbo ser o estar en tercera persona singular, presente de indicativo. Mejor, adverbio de modo. Que, conjunción. El, determinante, artículo masculino singular. Mío, pronombre posesivo. En estos momentos les saluda Kenia Lisette Caldame Matute y voy a continuar hablándoles sobre la sintaxis. Vamos a ver primero qué es la sintaxis. Es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados,
así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. También veremos los objetivos de la sintaxis. ¿Cuál es el objetivo? Es reconocer la categoría gramatical de la palabra, marcar con una línea las palabras que conforman el sintagma, buscar el núcleo del sintagma, decir qué tipo de sintagma es según su núcleo y señalar la función sintáctica del sintagma. Ahora, sabiendo la definición de morfología y sintaxis, vamos a ver la relación que tienen entre sí estos dos términos. Morfología y sintaxis están muy relacionadas, ya que una palabra morfológicamente tiene una forma que hace que sea sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio u otro elemento diferente. Pero justamente por tener esa forma específica, sintácticamente realizará una función concreta en la oración. La morfología estudia la forma de las piezas del lenguaje y la sintaxis estudia la función que cada forma desempeña en la oración. Forma y función van íntimamente relacionadas. Un verbo, por ejemplo, cantar, compuesto morfológicamente por el lexema cant y el morfema al, puede estar conjugado de alguna forma. Canté, cantamos o cantaremos, pero sintácticamente será siempre el núcleo del predicado. Se dice del sintagma predicativo. A su vez, un sustantivo, construido morfológicamente como tal, por su calidad de sustantivo tendrá siempre la función de ser núcleo del sujeto, es decir, del sintagma nominal. Como hemos visto, entonces, tanto el sujeto, sintagma nominal, como el predicado, sintagma predicativo, tienen un núcleo. Ahora veremos un ejemplo del análisis sintácticos. Después ya de haber analizado un análisis morfológico y conociendo la relación que hay entre estos dos términos, vamos a ver el análisis sintáctico. Vamos a ver este ejemplo de esta oración. El doctor visitará al enfermo dentro de 2 horas. En primer lugar, debemos identificar el verbo de la oración. Hemos de averiguar si se trata de un verbo copulativo o predicativo. En este ejemplo, el verbo es visitará y se trata de un verbo predicativo, pues no es ser, ni estar, ni parecer. Preguntamos al verbo quién realizará la acción para saber quién es el sujeto. ¿Quién visitará? Pues el doctor. Entonces, el doctor sería el sujeto. También vamos a señalar cada palabra de su forma morfológica. El es artículo, doctor es núcleo, visitará es el verbo, como hemos dicho, al es una preposición, enfermo un núcleo, dentro es un adverbio, de es preposición, 2 es un determinante y horas es un núcleo. Como ya hemos visto esto anteriormente, no nos vamos a detener en esta parte, sino que vamos a ir viendo un poco más a fondo. Como hemos dicho, visitará será el núcleo del predicado. Al enfermo será un complemento directo, porque nos está mandando de un solo directamente el qué o a quién visitará el doctor, y será al enfermo. Dentro, que es un adverbio, y es un adverbio de tiempo, porque marca en cuánto se va a tardar el doctor en visitar, si va a ser ahora, mañana, sino que dice dentro de 2 horas. Entonces este adverbio está modificando al verbo. El doctor visitará dentro del tiempo que ha dicho la oración. También vemos que tenemos un complemento circunstancial de tiempo, que es de 2 horas, porque no solo nos dice a quién visitará el doctor, sino que nos dice también exactamente el tiempo en que lo va a visitar, y será dentro de 2 horas. Como ya sabemos, teniendo un artículo y un núcleo, formamos un sintagma nominal. Entonces, un sintagma nominal sería el doctor. Y un sintagma preposicional sería el núcleo del enfermo junto con la preposición al enfermo. Tenemos ahí un sintagma preposicional. También teniendo una preposición, la preposición de junto con el determinante 2 y el sustantivo horas, tenemos otro sintagma preposicional. Uniendo el verbo junto con el sintagma preposicional que teníamos antes, que es al enfermo, tenemos visitará al enfermo, ahí tenemos un sintagma verbal, porque ya estamos incluyendo al núcleo, ya estamos incluyendo al verbo. Y por último, ya incluyendo al adverbio junto con el sintagma preposicional que teníamos ya de la
el sintagma proposicional de 2 horas, formamos un sintagma adverbial, donde ya incluimos el adverbio. Así que esto es más o menos un análisis sintáctico. Muy bien, les agradecemos por su atención prestada. Esperamos que nuestra información y nuestras explicaciones sean de mucha ayuda y los invitamos a que sigan investigando más, sigan aprendiendo más, buscando diferentes fuentes, diferentes videos para poder seguir aprendiendo. Así que muchas gracias y pasen un bonito día.